Bien, bueno, pues buenos días. Mi nombre es Vicente Ballesteros, soy el director general de Algeco en España y bueno, primero daros las gracias por asistir aquí a esta jornada. Agradeceros también acogernos en vuestra casa, la verdad es que es un sitio fantástico, un entorno excelente. Y bueno, vamos a hablar durante 2 horas aproximadamente. La presentación dura 1 hora y media más o menos. Al principio, bueno, yo haré una pequeña introducción, luego hablaremos de aspectos generales y sistemas de arquitectura modular, luego os comentaremos 3 casos prácticos de este año, que hemos tenido este año en Algeco, 2 en España y 1 fuera de España. Os hemos entregado una documentación donde bueno, hay algunos folletos de algunos de nuestros productos y además hay un pequeño cuestionario que os agradecería que rellenarais, primero porque nos sirve de autoevaluación, además al colegio también le va bien porque de hecho tenían ellos un cuestionario muy similar y al final por no duplicar han aceptado utilizar el nuestro, entonces de ahí se va a registrar la autoevaluación y luego aquellos que no elegéis vuestros datos os mandaremos una copia de la presentación que vais a ver, ¿vale? Con evidencia de que más adelante, por lo que tengo entendido, también se colgará en la web del colegio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues empezamos entonces. Y bueno, me vais a permitir que empecemos con una pregunta personal. La pregunta es: ¿qué os apasiona en la vida? Bien, si lo pensáis, evidentemente todos los que estáis aquí, la mayor parte, pues tenéis una pasión que es la arquitectura, seguramente otro tipo de actividades en vuestra vida o relaciones, pero la arquitectura es fundamental para vosotros. Bien, traigo este tema a colación porque me interesa mucho todo el tema de desarrollar el potencial humano a través del fomento del ejercicio de las pasiones de las personas. Ken Robinson es un experto mundial precisamente en desarrollo de potencial humano, que escribió en 2009 un libro que se llama El Elemento y que trata precisamente de estos temas, de el convencimiento en el que los niños y en general las personas desarrollan mucho mejor sus capacidades y aprenden mucho más y se realizan mejor en la vida gracias a fomentar su desarrollo en aquellas cosas que hacen mejor. No todo el mundo es capaz de decir, bueno, para mí mi pasión en la vida es esto, porque al final, excepto las personas vocacionales, como la mayor parte de vosotros y otros sectores, no es tan fácil de detectar. Precisamente Robinson dice que la mejor manera de identificar una pasión es, bueno, pues darte cuenta de que hay determinado tipo de actividades que la estás haciendo y de repente el tiempo pasa volando. Los obstáculos son más bien retos, son desafíos que te ilusiona superar, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay una mención, un texto en el libro que me gusta mucho, que es de James Williams, que es uno de los promotores de la psicología moderna, que habla precisamente de esto. Él decía que el mayor descubrimiento de mi generación es que las personas pueden alterar su vida modificando su disposición de ánimo. Este primer punto hace referencia a la determinación de las personas hacia la mejora continua y hacia el progreso. No hay mejora, no hay innovación sin tener detrás una verdadera determinación de cambio, una pasión por el cambio. Y bueno, pues comenta esto, que si modificas o si cambias tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida. Y es verdad, es decir, al final toda innovación, todo progreso humano tiene detrás personas que han sido capaces de impulsar este cambio y que tienen inquietud por la mejora. Bueno, toda esta introducción es para comentaros que nosotros en Algeco somos apasionados de la arquitectura modular, porque la consideramos como un vehículo excelente para promover el progreso precisamente en los sistemas arquitectónicos y en concreto porque aporta soluciones innovadoras muy interesantes, de las que vamos a hablar ahora. Nosotros nos apoyamos en 4 valores fundamentales. El primero es la colaboración entre nuestro equipo y con nuestros clientes para desarrollar soluciones innovadoras. Empowerment lo que significa es fundamentalmente dotar de autonomía a nuestros equipos para desarrollar estos proyectos de innovación. Innovación no hace falta repetir, es decir, nosotros
desarrollamos soluciones novedosas precisamente porque creemos que es la mejor manera de aportar valor a nuestro sector y trabajamos en procesos excelentes. Hace un mes aproximadamente asistí a un congreso en Madrid que se llama el World Business Forum. Este concreto era alrededor de la innovación, de la generación de ideas, de la creatividad, que se llamaba el WOBI, World of Business Ideas. Y de todas las presentaciones que hubo, el hilo conductor era el concepto de Story Maker. Veis que en la pantalla, en este escenario tan bonito, pues se veía la historia de Story Maker. Por decirlo así, cada uno de los intervinientes, cada uno de los ponentes, pues hablaba de que cada uno de ellos había sido un creador de historias. El concepto de Story Maker se refiere precisamente a eso, a no ser un mero seguidor en el progreso, sino que, insisto, todo progreso en la historia humana tiene detrás personas que han sido guionistas de proyectos novedosos, guionistas y evidentemente en muchos casos protagonistas. Y ejemplos múltiples. Bien, bueno, pues nosotros pretendemos que ahora veáis los Story Maker de la arquitectura modular. Bueno, esto debería ser un espejo, donde os vierais todos vosotros, donde pudierais ver, ahora se ve mejor, donde pudierais ver realmente los futuros Story Makers de la arquitectura modular, porque nosotros podemos ser generadores de ideas, ser generadores de proyectos, pero sin la colaboración de todos vosotros sería muy difícil. Sin conseguir que vosotros tuvierais también la misma pasión que tenemos nosotros por la arquitectura modular sería muy difícil. Y esta jornada está encaminada un poco pues a tratar de sectarizaros con nosotros, ¿vale? Bien, nosotros llevamos ya 60 años trabajando en la arquitectura modular, somos especialistas, somos 6.500 personas a lo largo de todo el mundo, trabajamos con diversas marcas, Ausco en Australia, Algeco en Europa, Elliott en el Reino Unido, Hawaii Modular Space, no hace falta que os diga de dónde, Portacoma en Nueva Zelanda y Target Logistics y William Scotsman fundamentalmente en Estados Unidos. Llevamos 60 años trabajando en este tema y aquí en España también llevamos algo más de 30 años, desde el año 84. Evidentemente empezamos pues con los módulos que todos conocéis, módulos de obra, en algún caso módulos que han servido para hacer colegios temporales. Aquí tenéis módulos anti-blast que se utilizan en las refinerías, en las zonas próximas a la explosión y que protegen a la gente de ese tema. Otro tipo de módulos un poco más evolucionados que llamamos confort, precisamente para oficinas y estancias de más larga duración. Hemos hecho algunos módulos específicamente en venta precisamente aquí para la Generalitat. Aquí este es un comedor en Mollerusa. Otro tipo de módulos tanto en venta como en alquiler que cumplen ya código técnico de edificación y que son perfectamente transportables y que luego profundizaremos en ello. Módulos ya también a medida, ¿vale? También colegios modulares que están hechos a medida y que cumplen toda la normativa y aportan el máximo confort y que además son perfectamente transportables, y soluciones, digamos, industrializadas, tanto oficinas como también para colegios, que cumplen ese tipo de... Somos especialistas en arquitectura modular. Bien, y ahora os voy a hacer una segunda pregunta, que también pretende pues, poneros un poco en situación, ¿de acuerdo? ¿Cuáles creéis que son los retos fundamentales a los que nos enfrentamos en la edificación actual? Todos tenéis en mente seguramente muchas ideas, pues todo el tema de rehabilitación, todo el tema de eficiencia energética, nuevas soluciones, etcétera. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de uno, que luego lo veremos, que es sobre todo el tema de arquitectura modular en el sector de la educación, pero ahora, a modo de introducción, porque además tiene bastante que ver con lo que ha pasado en España, os voy a hablar de otro, y es este. El reto de alojar a cientos de miles de personas que están entrando en estos momentos en Europa, fundamentalmente en Alemania, mientras se resuelven las incertidumbres de cuántos van a ser, a dónde van a alojarse, cómo se les va a absorber en el país, de manera que sea una absorción racional y duradera, ¿de acuerdo? Es un tema muy similar a lo que pasó hace 75 años. Aquí tenéis compatriotas, aquí tenéis la foto de un familiar mío, andando por la carretera, pasando precisamente por Cataluña, próximo a cruzar hacia Francia para ser un refugiado en Francia durante muchos años, ¿de acuerdo?
Aquí lo que había era, igual, incertidumbre. Pasaron una fase en la que no se sabía qué hacer con ellos. Imaginaos la avalancha de cientos de miles de personas en las fronteras de Francia hace 75 años. Es la misma situación. Luego, muchas de estas personas volvieron a España, volvieron a Cataluña o se quedaron allí. Mi madre se quedó 20 y tantos años viviendo allí. Mi madre tiene 80 y pico años y tiene acento francés. ¿De acuerdo? Y tengo un tío que nació allí. Además, al final, esta situación pues requiere el establecimiento temporal de unos campamentos de vida hasta que se resuelve la incertidumbre. ¿De acuerdo? Bien, pues en Alemania en este momento, Algeco en Europa, tenemos un primer pedido para suministrar módulos para hacer campamentos de vida de los refugiados, que son aproximadamente unos 40.000 metros cuadrados. Es un poco una distribución estándar, es un ejemplo de un mini campamento para 60 personas, donde veis pues, bueno, pues los módulos donde la gente va a dormir, luego unos aseos, luego una zona de comedor con una cocina, aquí un despacho, una asistente social para dar servicio a las personas que van a vivir ahí. Hay otros estándares donde además se van a crear otro tipo de servicios como servicios, digamos, de asistencia sanitaria y luego, bueno, incluso una escuela y demás, ¿no? Bueno, como veis es muy simple, no tiene mayor secreto, pero al final pensamos que estamos seguros, porque ya estamos recibiendo una avalancha de peticiones de información, que 2016 va a ser un año crítico y muy relevante, donde la edificación modular va a tener como una de sus prioridades el suministro de alojamientos para refugiados en Alemania. Hay multitud de Länder en Alemania y de ayuntamientos que nos están pidiendo información y nos están pidiendo incluso presupuestos. Nosotros, bueno, como sabéis, tenemos una delegación en Alemania, igual que la de España, y bueno, pues están en este momento, yo diría, incluso desbordados. Bien, ahora vamos a hablar verdaderamente del segundo reto que vamos a hablar a lo largo del resto de la jornada, y tiene mucho que ver con este, porque enseguida os va a sonar. Entre el año 2000 y 2005 llegaron a España aproximadamente unas 2 millones de personas, quizá más, ya no de refugiados, y la entrada fue mucho más paulatina, sino de inmigrantes con una serie de necesidades que generaron que se construyeran pues aproximadamente de unos 300.000 metros cuadrados de módulos temporales para colegios, los barracones, hablando claramente, ¿vale? Claro, en ese momento la previsión era, pues durante 1 año, 2 años, 3 años, tener unas construcciones modulares temporales mientras se hacía la construcción definitiva. Había dinero, había proyectos, se fueron generando X proyectos, algunos de hecho se ejecutaron con las soluciones que habéis visto antes, industrializadas nuestras, pero vamos, la mayor parte de ellos se ejecutaron en ladrillo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó después? Pues pasó que con la crisis económica del año 2007-2008, muchos de estos proyectos pues se tuvieron que paralizar, en muchos casos se eliminaron, otros se redujeron y bueno, pues se empezó a crear el problema de que 7 años o más después pues hay un montón de colegios temporales que han devenido permanentes con unas condiciones que no eran las adecuadas, pero no eran las adecuadas porque la construcción modular tenga baja calidad, no eran las adecuadas porque los módulos que se emplearon para esta solución pues no fueron los adecuados visto a toro pasado, es decir, las administraciones no podían saber que esto iba a pasar cuando se empezó a trabajar con los módulos temporales. A toro pasado se han convertido, sobre todo en algunas zonas, como por ejemplo en Valencia, en un verdadero problema. Aquí en Cataluña no tanto, porque además la administración yo creo que tuvo mucha más visión, y no por halagaros, pero es la realidad. Se compraron módulos y además se creó un concurso todos los años o cada 2 años, gracias al cual pues los módulos han ido siendo mejorados, se han ido añadiendo mejores calidades y por tanto no se puede decir que haya módulos o colegios temporales con módulos de este tipo de soluciones que tengan problemas verdaderamente serios de calidad, porque cada año se reforman, cada año se mejoran. Evidentemente no son construcciones diseñadas inicialmente para este fin, pero os puedo asegurar que si eso lo comparamos con la solución que hubo en
que en Valencia, donde no se compraron, sino que se alquilaron, y no se ha sacado ningún concurso para mejorar esos módulos, pues bueno, a día de hoy pues tenemos colegios donde es muy complicado intervenir porque la administración pues no está poniendo los medios para poder intervenir, ¿no? En este caso, sin embargo, en Cataluña ese problema yo creo que se ha resuelto mucho mejor. Pero en cualquier caso, hay gente que le gusta esta solución, esto es una broma, ¿eh? Bien, pero nosotros pensamos que no, la solución de ladrillo, la solución definitiva, tampoco es la más óptima. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con que al cabo del tiempo, durante la vida útil de un edificio permanente, de un edificio construido de manera tradicional, debido a su rigidez, pues hay un riesgo muy importante de que se queden con la capacidad sobredimensionada y por tanto la inversión inicial desaprovechada. Incluso hay casos, luego comentaremos algún caso, donde pues lleva a decir, bueno, voy a recolocar a los alumnos a este sitio donde tengo hueco, pero la consecuencia de eso es que los alumnos tienen que hacer decenas de kilómetros todos los días para ir y volver a clase, ¿no? En muchos casos. Entonces, bien, pensamos que esta no es la solución adecuada. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si cuando esta necesidad aflora se tiene a disposición una alternativa modular que cumple toda la normativa, que tiene una versatilidad absoluta en cuanto a calidad, en cuanto a imagen, y que además puede ser reubicable y por tanto puede ser colocable allí donde hace falta en cada momento, o evidentemente de un curso para otro. Bueno, pues de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la arquitectura modular como una herramienta muy interesante para resolver este tipo de problemas. Y os paso ahora a mi compañero Álvaro. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Maestro, yo también soy arquitecto como la mayoría de vosotros y trabajo en Algeco, soy jefe de desarrollo de producto en Algeco. Y sobre mí decir que tengo tres pasiones, una es mi familia, una mujer que no me merezco. Hasta el sábado era el fútbol, pero desde el 0-4 me he aficionado al rugby, ¿vale? Ya mi segunda pasión es el rugby. Y no, en fin, lo llevo muy mal. La verdad es que hoy he visto el gol de Iniesta, que me lo ha puesto un compañero que es del Barça, y me ha puesto en el taxi el gol de Iniesta y la verdad que fue un golazo. Es que del cabreo apagué la tele y no vi cómo acabó el partido. Y nada, y luego evidentemente la arquitectura y a mí, en mi presentación quiero hacer una introducción sobre la arquitectura modular y como ha hecho Vicente, pues quiero empezar con otra pregunta, que es ¿qué se le puede pedir a una edificación? Independientemente de cómo esté construida, ya sea con muros de carga, estructura de hormigón, de ladrillo, de acero, modular, da igual. ¿Qué es lo que se le espera a cualquier edificio? Yo he distinguido varios puntos que he querido compartir con vosotros. Por si no se ve bien, el primero es aspecto representativo. El otro día estuvimos en Guggenheim de Nueva York, porque el Colegio de Arquitectos de Bilbao está al lado del Guggenheim de Nueva York, de Bilbao, perdón. Y la verdad es que es espectacular, ya lo conocía, pero es un caso llevado al máximo de cómo el aspecto representativo en un edificio se puede llevar a un grado máximo. O la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, donde yo vivo, pues también. Evidentemente no somos, yo por lo menos no soy ni Calatrava, ni soy ahora no me sale Frank Gehry, gracias. Pero bueno, evidentemente todos nuestros clientes nos van a exigir un grado, sentirse totalmente identificado con los edificios que hagan, ¿vale? Evidentemente, no solo nuestros clientes, sino también todos los usuarios. Y es lógico que se nos exija. Pero nosotros no hacemos esculturas, hacemos edificios, y como bien sabéis, los edificios son para ser vividos. Luego también es lógico que se nos exija el máximo confort, la máxima calidad y la máxima funcionalidad. El tercer punto que he querido traer es evidentemente bajo consumo y eficiente. Ahora esto está muy de moda y yo no lo vería muchas veces, a mí me ha pasado cuando proyectas un edificio y estás terminando un proyecto de ejecución, que oye, voy a meterlo en la herramienta de cálculo para ver qué certificación me da, a ver si tengo que cambiar una solución constructiva, oye, tengo que cumplir esto, que rabia porque esto me quedaba mejor así, pero tengo que cambiarlo. No sé, me parece, no sé si os pasa, a mí alguna vez me ha pasado, y me parece una visión en el fondo un poco triste y poco ambiciosa. Yo creo que diseñar y proyectar edificios de bajo consumo es un aliciente muy atractivo y muy sugerente
que muchas veces es un generador de proyectos bastante interesante. Luego, en fin, es un tercer punto que yo creo que, aunque esté de moda, es un acicate a todos los arquitectos. El cuarto, la durabilidad, que ha hablado antes Vicente, de la vida útil de un edificio. Y yo aquí diría que los edificios son edificios para ser vividos. O sea, no pensar en un edificio totalmente acabado, de hormigón, o sea, esto es el edificio más duradero. No. Un ejemplo, una anécdota que siempre, no es la primera vez que damos esta charla y siempre cuento la misma, que es sobre mi suegro, que es médico y entró en el año 70 en el antiguo Hospital de la Fe, que se inauguró en el 69, un año antes de que él entrara. Bueno, se jubiló 35 años más tarde y durante esos 35 años, siempre nos cuenta en la comida familiar, pues le gusta una anécdota que le encanta contar, es que no recuerda un solo día en el que no se cruzara con un operario, con un taladro, una grúa, y es porque es que está en continua reforma, totalmente haciéndose reformas, adaptando el hospital, ¿vale? Es claro que un hospital es un claro uso que necesita mucha versatilidad, de continuo cambio, pero bueno, todos tendréis experiencia con los proyectos que hacéis, con las obras que hacéis, de que están en continuo cambio y deberían proyectarse teniendo en mente que deberían poder cambiar. Y el último que os he querido traer es un clásico, el coste ajustado. No soy Gehry, no soy Calatrava y no creo que se me llegue como a ellos. Oye, te puedes gastar todo lo que quieras, como lo que se gastó en estos dos edificios, no te preocupes, carta blanca, que tú diseña lo que quieras. Bueno, eso yo puedo seguir esperando, que a mí no me va a llegar, no, espero que a vosotros sí, a mí no, pero tampoco es que no me importa, o sea, no me importa. Yo creo que es mucho más inteligente y más interesante proyectar teniendo este condicionante económico. Es más, creo que salen proyectos mucho más creativos y con más innovación cuando tienes este aliciente. Es un contra, pero también hay que verlo en positivo, que yo creo que es un aliciente. Bueno, y hasta aquí todo lo que se puede esperar de cualquier edificación. Pero hay dos puntos que sí que puede dar la arquitectura modular y que muy malamente puede dar respuesta la arquitectura convencional que todos estamos acostumbrados. La primera es la velocidad de ejecución, y aquí estoy hablando de poder llegar a reducir hasta un 50% los plazos de ejecución, luego veremos cómo, y tener en cuenta que, bueno, que el tiempo, en este caso, y en muchos casos, es dinero, porque en cuanto antes esté nuestro promotor, la persona que nos haya encargado el proyecto, ponga en funcionamiento el edificio, antes empezará a rentabilizar la inversión. Y ya no hablemos, por ejemplo, en el sector docente, donde si te retrasas, aunque sea solo un mes, el plazo de entrega de ejecución, la entrega de la obra, que es bastante común en nuestro sector, un mes puede suponer que pierda todo un año escolar nuestro promotor. O sea, eso sería la catástrofe económica para el promotor. O sea, que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, el tiempo es dinero. Y el segundo punto, que responde a la arquitectura modular y que no puede, o difícilmente lo puede hacer la arquitectura tradicional, es que son edificios reubicables, como muy bien ha dicho Vicente, y de alta recuperación. Yo esto a mí me gusta decirlo con una palabra y que me gusta mucho, son edificios flexibles, flexibilidad. Y flexibilidad a mí es como una especie de tener un plan B ante situaciones cambiantes, que ya hemos visto que a veces es difícil de controlar, poder tener una respuesta, una alternativa, una solución que dar. Yo he trabajado en el mundo online, porque también me gusta mucho, me gusta programar, me gusta hacer programación web, y una cosa que siempre me ha llamado la atención y es en internet, y es que casi ninguno de los proyectos, o sea, de ninguna de las empresas online que conocemos, Facebook, Google, YouTube, etcétera, casi ninguna la origen es como están ahora mismo, como la conocemos. O sea, nosotros como la conocemos ahora no es como empezaron. Siempre le llaman que hace una versión beta. No se lo había escuchado una vez, pero se le llama, lanzamos la versión beta, probamos unos años, meses o años cómo va. Bueno, en internet es más meses que años, vemos cómo va y vamos actuando según cómo vayan interactuando los clientes. Bueno, esto a mí siempre me ha llamado la atención y me ha gustado ese concepto de la versión beta. Entonces, en el mundo offline, en la arquitectura, sería prácticamente impensable. Bueno, con la arquitectura modular a mí me gusta asemejarlo como una especie de, bueno, podemos empezar con lo que nosotros, necesidades que tenemos ahora, pero ya veremos, podemos ir solucionando y cambiando según las situaciones que muchas veces no dependen de nosotros. Bueno, me he puesto aquí, no sé si os tapo, pero bueno, otra sorpresa me llevé cuando empecé a trabajar en AGECO, me cogí el diccionario, la Real Academia Española,
y dijo, oye, voy a ver la definición de módulo, y me pareció muy interesante, por eso os la he querido traer. Dice, un módulo es una pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de cualquier tipo para hacerla más fácil, regular y económica. Bueno, es que la propia definición da muchas pistas del porqué de la arquitectura modular. O sea, al final es trocear un edificio en partes iguales o diferentes con un único objetivo, hacer que la construcción sea más fácil, más regular y más económica. Bueno, de esta definición pues ya vienen unas cuantas propiedades. La primera, que no sé si lo veis aquí, no se ve muy nítido, pero mientras una construcción tradicional, aquí a conciencia le dibuja unas raíces, porque está totalmente anclada evidentemente al terreno, la edificación modular pues puede ser o bien recuperable o bien transportable. Ya veremos cómo. Normalmente las recuperables son cuando la modulación es en 2 dimensiones y son transportables cuando la modulación son en 3 dimensiones. Por otro lado, estos módulos son independientes entre sí. Que se apilan. Esto tiene una ventaja, y es que no necesitan ser apilados tanto ya sea en altura o en superficie, todos al mismo tiempo. O sea, se pueden durante la vida útil del edificio se pueden ir añadiendo o quitando módulos, ¿vale? Eso es otra de las grandes propiedades que tiene. Y la última, desde el punto de vista unitario, que esto le preocupa, bueno, nos lo comentan también muchos clientes, tenemos de dos tipos: de los que les gusta que la apariencia sea modular y esa modularidad con la que se ha construido el edificio sea patente en el exterior, o no, quisieran una visión mucho más unitaria, que es fácilmente conseguible, por ejemplo, con un trasdosado. Yo la historia de la construcción moderna, si me lo permitís, yo lo asimilo como una evolución, ¿no?, de una construcción en la que nos encontramos de una dimensión, que es un proceso lineal, donde hay que hacer un elemento, poner un elemento detrás de otro, hasta que no acabes el primer elemento no puedes seguir, es decir, hasta que no se haga la cimentación no podemos levantar la estructura, los pilares, hasta que no hagamos los pilares no puedes acabar el forjado, etcétera, la fachada, etcétera. Bueno, es como un proceso lineal, de una dimensión. Bueno, un paso más allá, una evolución, sería, oye, ¿por qué no agrupamos partes de estos elementos en 2 dimensiones para que sean más económica, más regular, etcétera, más rápida? De tal manera que lo único que cuando lleguemos a obra tenemos que ensamblar estos elementos y darle la tercera dimensión a estos elementos que ya están agrupados en 2 dimensiones. Bueno, es un paso, es una evolución. Bueno, ¿y por qué no vamos allá? ¿Y por qué no acabamos ya los módulos totalmente acabados, de tal manera que en fábrica, de tal manera que en obra, lo único que tengamos que hacer sea ensamblarlos? Bueno, nosotros en Algeco hacemos construcciones tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Esto es una imagen que ya no sé si es bonita o fea, a mí me gusta, le tengo cariño, porque es de un folleto de Algeco del año 93, es un folleto de Algeco España en el año 93, en el que, bueno, representa todos los usos que en aquella época, en el año 93, hacíamos en España. Bueno, ahora he tenido que levantar para esta presentación la mayoría de todos estos palitos con los usos, porque ya en el casi 2016, pues ya pues hacemos hospitales, se hacen oficinas, se hacen colegios, se hacen viviendas, se hacen clubes náuticos, cualquier uso, no quiero decir que cualquier uso y prácticamente forma es susceptible de ser modulable en 3 dimensiones, ¿vale? Ahora os he querido traer unas cuantas imágenes para entrar en calor y en contacto con la arquitectura modular, y son todos edificios hechos por Algeco, no todos están en España, son Algeco en todo el mundo, y son tanto industrializados, pero la mayoría de ellos, de los que he querido traeros, son de módulos en 3 dimensiones. Donde podéis ver, bueno, esta es la Progress, que luego entraremos en detalle en este sistema constructivo. Podéis ver, bueno, espacios totalmente diáfanos, abiertos, confortables, transportables. A mí esta en concreto me gusta mucho porque esto es un concurso que hacemos con la Escuela de Arquitectura de París, anualmente, donde se hace un concurso para los estudiantes de un proyecto modular, y al ganador, bueno, aparte de la dotación económica, pues el prototipo ganador se ejecuta y se presenta se va cambiando normalmente la ubicación, en una plaza céntrica de París. Bueno, os he traído uno de los ejemplos ganadores de las ediciones anteriores. Bueno,
ese era un prototipo que se hizo bueno, pues a propósito pues para ese concurso. Este no, esto ya es un prototipo totalmente estándar que tenemos en Algeco. Al ser estándar, luego ya veremos las posibilidades que tiene, pero ya os lo adelanto, que es que se puede comercializar tanto en venta como en alquiler, o alquiler cero compra. Ya veremos lo interesante que puede ser eso. Y yo lo quería traer porque otra gracia es que el concurso de Navidad en Algeco hacemos un concurso de Navidad todos los años en el que los hijos de los trabajadores dibujan un crisma pues sobre algo modular. Entonces este año pues este es uno de nuestros módulos, se llama la Progress, y pues tienen que decorar esto. Esto va a ser un portal del siglo XXI. Aquí pues tendré que dibujar a San José, que tengo muchas ganas, lo traigo porque creo que tengo bastante papeletas, porque tengo 4 hijos, así que tengo 4 candidaturas a ganar. Este es el único edificio que muy bien conoceréis, que es la única casa que no es de Algeco, evidentemente, es la Casa Malaparte. Os la quiero traer para hablar de edificaciones en ubicaciones de difícil acceso, que es otro de los motivos por lo que muchos de los clientes se decantan por la arquitectura modular. Y un ejercicio, pienso que teórico y bonito, podría ser cómo sería la construcción, cómo se hubiese podido simplificar la construcción de la Casa Malaparte si se hubiese hecho modular. No sé si sabéis que la Casa Malaparte no la acabó el arquitecto, la terminó acabando el escritor Malaparte. Se terminó acabando la propia casa por discrepancias con el arquitecto. Pero bueno, en fin, lo lanzo ahí como ejercicio. Y aquello es teoría y esto no, esto ya es práctica como vida misma. No son los módulos de Algeco más bonitos, lo he de reconocer, pero bueno, sí que es ubicación total de difícil acceso. Es la base antártica española de Juan Carlos I, que está, bueno, qué ubicación más difícil que esa, y que se ha resuelto con módulos de Algeco. Oeste en montañas en Centro Europa, un edificio portuario, también con la Progress. Antes he hablado de la imagen o la apariencia del edificio. Yo sí, fuera del contexto de esta jornada, si os preguntara, oye, este edificio, ¿cómo pensáis que está construido? Está hecho de hormigón, unos muros de carga, estructura metálica. Es imposible, es modular. Este edificio es transportable y es imposible saber cómo está construido. Hay veces que hay clientes que nos piden esto y hay veces que hay clientes que no, que nos dicen, oye, no, me gustaría esa modularidad representarla de una forma muy atractiva. Además, lo que me gusta de este edificio es que, bueno, está hecho con uno de los sistemas que luego entraremos, que es la Progress. Me gusta mucho porque es totalmente estándar. Entonces, eso significa que nosotros, si esto lo hubiese hecho Florentino Pérez, el presidente de mi ex equipo, si le hubiésemos preguntado, oye, Florentino, que es que esto es una escuela infantil, si le decimos, oye, esta parte ya no la tenemos en uso, te la puedes llevar, o sea, y devuélveme parte del dinero que te la puedes llevar. Entonces, eso es imposible. Bueno, esto si está en el alquiler, o alquiler se no compra, evidentemente nosotros podemos llegar y cogernos, no hay problema, y nos lo llevamos, sin ningún problema. Hay conceptos nuevos que entran con la arquitectura modular que yo hasta que pues no me lo había planteado. Yo hasta que he empezado a trabajar en Algeco, pues no lo había planteado. Bueno, el anterior era un edificio definitivo, este es temporal, con el mismo sistema constructivo, y este también es definitivo y también con el mismo sistema constructivo. Ya veis las diferencias que tiene, porque son edificios al final muy versátiles que se pueden, aunque son estándares, se pueden personalizar de una forma muy, muy atractiva. Pues ahora os quería comentar brevemente la forma de construir en arquitectura modular, porque no es exactamente como estamos acostumbrados. Esto es un esquema, que no sé si se ve bien, ya lo siento porque los colores en el ordenador se ven muy bien y aquí creo que se ve un poquito claro. Lo leo por si acaso. Es un esquema muy sencillo en el que el primer paso es construir en fábrica, los módulos se construyen en fábrica, para luego transportarlos ahora, simplemente in situ lo único que tenemos que hacerlo es ensamblar, ¿vale? Es un esquema muy tontorrón y he puesto a propósito, se construye entre comillas, porque a mí nos gusta más decir que se fabrica en fábrica, aunque quede redundante. ¿Y qué diferencia hay entre se construye y se fabrica? Bueno, pues la primera es que en la construcción normalmente se miden centímetros, en fabricación se miden milímetros. O sea, la arquitectura modular es muy, muy precisa. Y luego ya veremos con uno de los ejemplos hasta cómo llevamos al límite esa precisión. Los acabados
o sea, tanto la precisión como en el acabado de los materiales. Otra ventaja de trabajar en fábrica, evidentemente, que aparte de que las condiciones de trabajo evidentemente mejoran, porque ya esté lloviendo, nevando, evidentemente puedes trabajar bajo cubierto en las mejores condiciones. Una gran ventaja es que aquí no hay sorpresas, aquí no hay lugar a la improvisación de nuestros queridos albañiles. Oye, ¿esto cómo se hace? Bueno, ya lo resolveré en obra. No, aquí está todo perfectamente detallado, es una cadena de producción donde los operarios saben, es mano de obra totalmente cualificada, que saben exactamente lo que tiene que hacer, lo único que hay que hacer es ejecutar. No hay lugar a la improvisación, ¿vale? Por eso, como ya luego veremos, los proyectos de ejecución tienen que estar milimétricamente detallados. Aquí no hay sorpresas de variaciones presupuestarias, porque no hay solapes de actividades, que muchas veces es uno de los principales motivos por los que se retrasan tanto nuestras obras. Y luego, a no haber sorpresas de solapes, tampoco hay sorpresas presupuestarias, son presupuestos cerrados. Lo que se construye se dice se va a tardar tanto y vale tanto, y se entrega en ese plazo y vale eso. Bueno, estas son fotos de una de nuestras fábricas, donde podéis ver la línea de producción, donde entra el módulo, se lleva y los operarios trabajando el módulo, ya sean módulos estándares o módulos totalmente hechos a medida. Bueno, eso era un esquema. Si entramos un poco más en detalle, se dividiría en seis puntos. El primero es el análisis previo, el segundo desarrollo técnico, fabricación y obra civil, transporte, ensamblaje y puesta en marcha. Yo me quiero detener muy brevemente en cada uno de ellos, porque bueno, es que mencionar lo que creo que debo resaltar en cada uno de estos 6 puntos. En el primero, análisis previo, sería, lo voy a leer porque merece la pena: análisis de la implantación, análisis de la necesidad del cliente, estudio previo, presupuesto y formalización del acuerdo. En este punto lo más importante es el análisis de las necesidades del cliente, lo más importante. Las necesidades evidentemente es de ahora, en 2015, casi 2016, y de alguna manera intentar anticiparnos, oye, ¿qué puede ocurrir más adelante, de aquí a 5 o 10 años? Muchas veces nuestros clientes no van a saber responder nuestra pregunta. Hay clientes que lo tienen muy claro y a veces aciertan y muchas otras veces no. Bueno, pero en la medida de lo posible nos tenemos que adelantar, porque bueno, ya veréis que hemos desarrollado hasta 5 sistemas constructivos modulares diferentes que responden cada uno de ellos a necesidades diferentes. No todo el mundo necesita un edificio transportable, no todo el mundo necesita mejor, y lo que quiere es que sea construido en el menor tiempo posible. Hay veces que lo que quiere es al revés, oye, no, me lo quiero personalizar y no me importa entregarlo más tarde, pero sí me lo quiero poder llevar, etcétera. Hay veces que son temporales, a veces son definitivos, todo eso se necesita saber. En el desarrollo técnico, el proyecto definitivo, la adaptación de la estructura y la modulación del edificio. En este punto, ya antes lo he anticipado, el proyecto de ejecución sí es importante, evidentemente, para cualquier obra, que os voy a contar. Para el edificio modular yo diría que es aún más necesario, hay que dedicarle aún más tiempo. El proyecto de ejecución tiene que estar totalmente detallado, o sea, aquí no se puede dejar nada, ya lo resolveré, no, porque estos son planos de fábrica que si haces un ligero movimiento en las instalaciones, te puede afectar a la estructura, puede volver a recalcular la estructura, o si le va a pasar, como en el ejemplo que luego contaremos, cuando metes la modulación de la fachada, te puede volver a afectar a la modulación. Entonces estos son edificios, tienen su flexibilidad, sus reglas de juego, que hay que saberlas desde el principio, y una vez que lo tiene, ya luego se pueden adaptar, pero no en obra, a lo largo de la vida útil del edificio. El tercer punto, que es la fabricación y obra civil, construcción de los módulos en fábrica en una media del 90% acabados. Digo una media porque hay módulos que están menos acabados y otros que se entregan prácticamente al 100% acabados. Embalaje de los módulos, cimentación, acometida, aislamiento del solar. El punto 3 lo he puesto a conciencia tanto la fabricación como la obra civil, porque es que se hace en paralelo. O sea, mientras nosotros vamos fabricando los módulos, en paralelo vamos haciendo la obra civil, la cimentación, las instalaciones, etcétera. Y este es uno de los motivos por los que somos capaces de acortar tanto los plazos de ejecución. Segundo punto, el transporte, que es transporte en función de cantidad y tamaño de los módulos a cualquier lugar del territorio nacional. Evidentemente nosotros la ley de transporte no la conocemos muy bien y es nuestra obligación, porque es un factor, un condicionante de proyecto, es la ley de transporte.
En la medida posible, bueno, nosotros, todas nuestras soluciones estándares cumplen con la normativa de transporte convencional para no tener sobrecostes, evidentemente por cuestiones de diseño, de forma, de proyecto. Si necesitáis una modulación, unas dimensiones mayores que necesitar un transporte especial, evidentemente se puede recurrir. De la manera posible intentamos que sea convencional para optimizar al máximo el presupuesto. En quinto lugar, el ensamblaje, ¿no? Que es la colocación de la grúa, descarga de los módulos en su lugar preciso y ensamblaje de los módulos propiamente dicho. En este punto hay una de las soluciones que luego veréis y además sale una de las imágenes que os ha traído que a mí me gusta mucho, y es que el ensamblaje en el sistema medida, el ensamblaje in situ es la segunda vez que se hace. O sea, nosotros en fábrica tenemos una nave muy grande y tienen que serlo porque dentro tenemos que levantar el edificio tal como va a ser. O sea, no podemos, ya hemos dicho que somos muy precisos y no nos podemos permitir el lujo de no haber comprobado previamente en fábrica de que todas las estructuras y todos los módulos se encajan milimétricamente. Entonces, para no llevarnos ninguna sorpresa, nosotros en fábrica previamente los embalamos, los ensamblamos, vemos que está todo perfectamente está alineado y sin ningún problema se vuelve a ensamblar, se embalan y lo llevamos a fábrica, a obra, perdón. Y el último punto, la puesta en marcha, que es los trabajos de remate, verificación por parte de la dirección facultativa, final de obra y entrega al cliente, evidentemente, con la garantía correspondiente. Estos son los 5 sistemas constructivos que hemos desarrollado en AGECO en estos casi 30 años que llevamos en España, donde podéis ver, aquí hay una línea que indica el código técnico, que es esta, donde podéis ver que tenemos 2 soluciones que de por sí estándares que de por sí no cumplen código técnico y 3 que de por sí sí que lo cumplen. ¿Por qué estos 2 no lo cumplen? Bueno, porque suelen usarse para edificios temporales. Uno de los usos típicos, bueno, Vicente ya comenta uno, por ejemplo, los colegios, los famosos barracones, más en Valencia, yo creo que son más famosos en Valencia que en otras comunidades, pero bueno, se suelen hacer con este tipo de módulos. Hay módulos totalmente básicos de obra a módulos bastante más avanzados como es la gama, la Comfort, donde, oye, dentro evidentemente son dignos, incluso son apilables a 2 alturas, que no todos los módulos son, evidentemente. Bueno, estas 2 soluciones se le pueden hacer una serie de variaciones para pasar este grupo y que cumplan código técnico, ¿vale? Las series Advanced son, ya lo he dicho, los que sois conocer, son transportables porque son en 3 dimensiones, y la serie Plivat es en 2 dimensiones, que es bastante curioso. A mí este sistema me parece bastante curioso porque se transporta a obra en 2 dimensiones, totalmente embalados, y una vez que los izas y los levantas en grúa, las fachadas, que son las patas, se abren con el chasis de cubierta que está totalmente ensamblado, y lo único que tienes que hacer, y al asentarle, lo único que tienes que hacer es ponerle la Plivat de al lado, y vas levantando cerchas y te levantas un edificio en muy poco tiempo, ¿vale? La peculiaridad de es que son solo para soluciones de una sola planta, tiene mayores longitudes de luces, se puede llegar hasta los 12 metros y también mayor altura, se suele llegar hasta los 4, creo que si no me recuerdo, hasta los 4 metros y medio de altura libre interior. Bueno, se suele usar para salones de actos, gimnasios, es decir, espacios que necesiten mayores dimensiones tanto en planta como en altura. La serie Monocast, que sería la edificación industrializada, también en 2 dimensiones. Levantamos pilares y las fachadas y las cubiertas, incluso los chasis de hormigón, están totalmente acabados. Los traemos en balos de obra. Lo único que tenemos que hacer, una vez levantados los pilares, todo va atornillado, aquí no se suelda, se atornilla todo a la estructura, de tal manera que se rigidiza, perdón. Bueno, no tiene más misterio, es una modulación en 2 dimensiones en lugar de 3 dimensiones. Luego estos edificios se acorta bastante los plazos de ejecución, pero en contrapartida son edificios transportables. Y hoy de los que hemos venido a hablar y que vamos a entrar mucho más en detalle son estos 2, que es la Progress y la Medida, que son dos de nuestras soluciones que de por sí cumplen código técnico, totalmente transportables, totalmente flexibles. La diferencia es que uno de ellos, la Progress, es estándar, y la Medida, como muy bien dice su nombre, es totalmente hecho a medida el proceso, ¿vale?
luego entraremos muy en detalle con un par de casos de éxito en cada uno de ellos. Y yo voy a contar el primero, y ya me callo, y doy algo al siguiente. Y es un caso de éxito que no es en España, es en Nueva Zelanda, y es una muy buena noticia para Algeco. Hemos firmado recientemente un contrato por valor de 100 millones de dólares con el gobierno de Nueva Zelanda por la construcción durante 10 años de colegios transportables, modulares transportables. Y yo cuando me comentaron la noticia, la primera pregunta que me hice es ¿y por qué colegios modulares, por qué transportables y no ya hechos acabados? Que a lo mejor es la misma pregunta que os podéis hacer vosotros. Entonces no quiero responderos yo, quiero que lo haga la propia ministra de Nueva Zelanda, que es esta señora que veis aquí. A la ministra de Educación de Nueva Zelanda se le hizo una entrevista a raíz de este acuerdo y se le formuló esta pregunta. Y entonces yo lo único que he hecho ha sido meterme en la página web del gobierno de Nueva Zelanda, está en inglés, la he traducido al castellano y me he quedado con los 5 párrafos que me han parecido más interesantes. Así que lo voy a leer y a ver qué os parece. Dice, la arquitectura modular es un enfoque rentable que permite que una edificación sea transferida muchas veces entre colegios, en lugar de crear edificaciones fijas y permanentes que puedan no ser necesarias en un futuro. Estas aulas son muy útiles en ubicaciones donde los colegios están temporalmente sin uso o en aquellos colegios que necesitan satisfacer un crecimiento rápido y en un lugar muy determinado. Las estimaciones actuales son de solo 4 a 6 meses desde que se confirme una orden a la instalación in situ del colegio. Anteriormente, con los edificios tradicionales podría llevar, en el mejor de los casos, 8 meses para completar este proceso. Un mayor uso de colegios modulares nos ayudará a proporcionar un ambiente de aprendizaje moderno e inspirador para nuestros hijos, al mismo tiempo que mejora nuestra capacidad para responder rápidamente a las necesidades cambiantes. Y por último dice, se trata de edificios de alta calidad que apoyan métodos de enseñanza y aprendizajes innovadores. Reúnen las mismas características que las edificaciones permanentes, pero tienen la ventaja añadida de ser más adaptables y más rápidos a la hora de ser entregados. Bueno, está claro por qué os lo quiero traer y desde que leí esta noticia me cae muy bien la querida ministra de Nueva Zelanda y sobre todo porque es una gran apasionada de la arquitectura modular como lo soy yo y como espero haberos transmitido. Así que nada, le doy el paso al lugar a mi compañero Alberto. Gracias por venir. Mi nombre es Alberto Tejerina y soy el responsable técnico de Algeco. El caso práctico que les voy a presentar en este momento es un colegio que hemos ejecutado recientemente aquí en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Es un edificio que responde a la necesidad de un aulario, concretamente es el Instituto Ladomat. Y antes de comenzar un poco con la presentación de este caso, pues vamos a poner un pequeño vídeo resumen de cómo ha sido la ejecución del mismo. En España somos líderes en el mercado de construcción modular. Es porque somos especialistas en ofrecer al cliente soluciones completas y diseñadas a medida. Y además cumpliendo todas las normativas y ofreciendo prestaciones de la máxima calidad. En Barcelona hemos construido un instituto basado fundamentalmente en nuestros módulos Progress, que es la gama más avanzada en el sector. Las referencias que me llegan del cliente son muy buenas. Y bueno, pues creemos que este es el futuro. Se escogió un módulo que cumplió las condiciones de acústicas, de térmicas, para reunir los requisitos que marcaba la normativa y que todos los usuarios, alumnos, profesores tuvieran las máximas condiciones de habitabilidad y funcionalidad. Durante los años que llevo de experiencia
experiencia hemos visto una reducción muy considerable en lo que es la edificación prefabricada. Se puede decir que estamos superando lo que es la edificación clásica y tradicional, y en la cual cosa estamos muy contentos de tener un producto con estas características. Piensas que primero que se acabe a tiempo y segundo que sea digno, que tenga dentro de todo, tenga todas las instalaciones, que los alumnos estén a gusto, que puedan estar el tiempo que tienen que estar bien. Cuando vimos estos, pues todos, familias, alumnos y profesorado, pues estamos muy contentos porque realmente es magnífica. Pues francamente fenomenal. No nos imaginábamos que las instalaciones pudieran llegar a ser tan espectaculares. Bueno, estamos encantados, tienen todo lo que necesitan. Estamos intentando cambiar el concepto del módulo. El nivel de satisfacción ha sido muy alto. Realmente, como solución, es una solución óptima para colegios, para oficinas, para construcciones incluso definitivas. Nuestro cometido es intentar cambiar el concepto del módulo. Bueno, pues continuamos, o mejor arrancamos con este proyecto. Este proyecto del Institut Viladomat surge como necesidad de la implantación, como antes decía, de un colegio de educación secundaria en la ciudad de Barcelona. Es un edificio que está instalado en una pequeña parcela en Sánchez, Barcelona, el cual estáis invitados todos a poder acercaros a verlo. Está entre la calle Calabria y la calle Consell de Cent. Es una parcela que tiene aproximadamente unos 750 metros cuadrados y en él teníamos que dar cabida a unos 220 alumnos repartidos en siete aulas distintas. Y bueno, el proyecto arranca con una serie de necesidades. Las necesidades principales del proyecto es, por un lado, la velocidad de ejecución. Este centro es un centro que va a ser temporal, no es un centro definitivo, entonces ha de ejecutarse de una forma muy rápida, aprovechando el periodo estival antes de que en septiembre comenzaran las clases. Por lo tanto, además, pues debe ser un edificio que va a ser reubicable, un edificio que probablemente se utilice como otro centro docente en alguna otra zona, bien de Barcelona o bien de otra ciudad de España. Además, este edificio, a pesar de su temporalidad, tiene que dar cumplimiento a la normativa que le es de aplicación por el hecho de ser el centro docente que es. Y además necesitamos que sea un edificio muy funcional porque por todas las características anteriores es un edificio que estará sujeto a múltiples modificaciones, incluso durante el transcurso de su vida útil en el emplazamiento actual. Entonces, bueno, pues con todos estos requisitos vimos que la solución la teníamos en casa. La solución es el módulo Progress, del cual Algeco está plenamente orgulloso. Es un módulo que es el más avanzado de su sector en este momento. Es un módulo fruto de muchos años de trabajo en el sector modular y evidentemente Algeco ya ha hecho muchas veces colegios, pero no los habíamos ejecutado ahora en España con este tipo de módulos. Es un módulo que tiene 7 versiones distintas, con 3 tipos de acabados y 3 configuraciones, lo cual al final hace que, 3 versiones, lo cual hace que de una forma totalmente estándar disponemos de 63 configuraciones posibles con este tipo de módulo. Es un módulo que tecnológicamente está muy avanzado, de hecho, bueno, pues tiene resueltos todos los puentes térmicos y acústicos que existen en este tipo de construcciones.
y están pues estudiados perfectamente todos los encuentros en cubierta, tanto por cada larga como por cada corta, en el suelo por cada corta y por cada larga, y lo mismo en los encuentros en las secciones horizontales, en los encuentros entre pilares. Es un módulo que, insisto, tiene ausencia total de puentes acústicos y térmicos y le permite estar en la vanguardia de esta sección. Como características un poco particulares de este módulo me gustaría resaltar, entre otros, bueno, de forma estándar es posible tener alturas libres interiores hasta 3 metros. Es un módulo que tiene una resistencia a fuego certificada de 60 minutos y hablando de la envolvente en el suelo, en las fachadas o en la cubierta, tenemos una serie de aislamientos que nos permite llegar a valores prácticamente récord en transmitancias en esos partes de la envolvente. Del mismo modo, pues tiene un falso techo que es acústico, y las carpinterías exteriores, bueno, pues son unas carpinterías realmente magníficas, con unos valores de transmitancia prácticamente inigualables y con, bueno, doble vidrio, cámaras de argón, baja emisividad. Igualmente, este tipo de módulos tiene una versatilidad tremenda, porque tiene un amplio abanico de posibilidades de configuración de fachadas, con un estudio muy pormenorizado de las posibilidades de colocación de distintas carpinterías, tanto en cara larga como en cara corta, y de una forma muy rápida y muy sencilla es configurable casi cualquier tipo de fachada. Y del mismo modo, con este amplio abanico tanto de fachadas como de posibilidades y configuraciones de los módulos, pues componer cualquier tipo de espacio es relativamente sencillo. Y bueno, de esta forma se ejecutó este centro. Este centro al final se ha resuelto ubicando dentro de la parcela comentada un edificio compuesto por dos plantas y con 18 módulos por cada planta. Este edificio pues cumple toda la normativa que les da aplicación, tanto en seguridad estructural, en seguridad en caso de incendio, en seguridad de utilización, ahorro de energía, protección frente al ruido y salubridad. Este módulo además tiene la particularidad de que tiene 3 patentes europeas y 4 diseños europeos registrados. La estructura tiene marcado CE y la fábrica donde lo ejecutamos pues tiene todas las certificaciones que necesita para ello. Y bueno, pues lo interesante realmente de este sistema constructivo es el propio proceso, porque durante el periodo en el que estamos realizando la cimentación del edificio, en paralelo ya se está fabricando en nuestra fábrica los módulos, y desde el momento en el que llegaron los módulos hasta tener terminados y ubicados todos los módulos en el solar, pasaron únicamente 3 días. Una vez realizado el adosamiento y el ensamblaje de todos los módulos, pues procede básicamente a tareas de limpieza, de remates y de ensamble de líneas de electricidad, etc. Y de esta forma pues tan rápida, tan sencilla, pues conseguimos espacios que son muy versátiles, espacios que son muy dinámicos, espacios que además permiten una reconfiguración y una flexibilidad tremenda, pudiendo ampliar, desampliar, poner módulos en una tercera planta, incluso si fuera necesario, y de esta forma desaparece el complejo de que una construcción temporal no tiene por qué ser una construcción de baja calidad, sino que puede ser una construcción de la máxima calidad. Del mismo modo, pues quería también ofrecerles algunas imágenes de otros centros que hemos ejecutado con este mismo sistema constructivo en otros lugares del mundo, que también pues son guarderías, centros de educaciones infantiles, institutos, colegios de educación infantil y primaria, bibliotecas, espacios de oficinas. Y bueno, quería darle las gracias por su asistencia y doy paso a mi compañero Javier Antón, que les va a presentar el tercer caso de este. Pues muchas gracias, Alberto, y gracias a todos por venir. Agradezco también a Algeco la oportunidad. Yo no trabajo en Algeco, yo dirijo un estudio de arquitectura en Madrid y bueno, hemos colaborado estrechamente para llevar este proyecto a cabo, y agradezco pues la invitación lógicamente para contaros de este caso, ¿no?
Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente, empezando primero con una imagen que a mí siempre me ha cautivado y que quería compartir con vosotros, ¿no? Para ver por qué uno llega a querer hacer un edificio de manera modular, ¿no? Bueno, esta es una imagen de un fotógrafo que me gusta, donde se ven cientos de miles de contenedores marítimos de todo tipo de tamaños, más pequeños, más grandes. Les esperan unas cabinas por aquí para que les pongan los módulos encima y que vaya un camión que se vaya a llevar materias primas a un destino que no tenemos ni idea, pero de alguna manera vemos aquí una cantidad de contenedores espectacular. También pasa en el transporte ferroviario, cientos de contenedores que continuamente se mueven con toda normalidad por el territorio nacional, ¿no? Bueno, tirando de este hilo me puse a extraer una serie de datos que a mí me parecen interesantes, ¿no? Bueno, hay un observatorio del transporte y de la logística español, y también en el Banco Mundial de Datos hay muchísimos datos, ¿no? En España actualmente se mueven más de 14 millones de contenedores anuales, ¿de acuerdo? Eso en transporte marítimo, a través de ferrocarril 740.000, por carretera 6 millones. Bien, todo esto que es un poco absurdo, entre comillas, con lo que es un asunto a través del cual os quiero hacer reflexionar acerca del transporte. Habitualmente uno piensa que cuando hay que mover un edificio de un lugar a otro, pues el primer problema que uno va a tener es el transporte. Bueno, yo os digo que el transporte está absolutamente superado, ¿no? De hecho, si pusiésemos una comparativa un poco absurda quizás, pero ¿cuántas guarderías de 1000 metros se podrían estar moviendo actualmente en el territorio, ¿no? O cuántos institutos de 4000, o cuántos... Y salen aquí unas cifras verdaderamente salvajes, ¿no? Bueno, por acotarlo un poquito más, uno dice, oye, mira, por carretera, solo por carretera, ¿cuántas aulas de 50 metros se están desplazando ahora? Obviamente son contenedores y su envolvente no está hecha para que dentro haya un uso humano, ¿no? Es para llevar mercancías, pero el mero hecho de llevar paralelepípedos con una superficie determinada de un lugar para otro con tanta normalidad, a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Pues 2 millones de aulas prácticamente se pueden estar moviendo hoy en día solo por carretera. Bueno, aparte de ese matiz que me gusta comentar bueno, porque a mí el tema modular siempre me ha atraído y porque el transporte os quiero transmitir que no es un problema, ahora vamos a entrar ya al proyecto en cuestión, ¿no? Este es el primer día de colegio, ¿no? Teníamos un problema, esto no es como los refugiados, pero hubo un gran problema, ¿no? Empezó el curso y no había colegio, bueno, por diversas circunstancias, hubo una serie de problemas de todo tipo que no vienen al caso, y hubo otro centro que para esos niños que se habían matriculado perfectamente en plazo y todo lo habían hecho correctamente, pero llegaron al día y no había colegio, bueno, otro centro escolar les prestó sus aulas en otra localidad. Ya es para hacer pensar que haya un centro escolar en otro sitio con aulas vacías y aquí no haya colegio, ¿no? Y bueno, ojalá me pudiera traer aquellas que hay allí aquí y no tendríamos el problema, ¿no? Bien, bueno, para los que no conozcáis, desde Rivas, que es donde está la ubicación del colegio, hasta el lugar donde les prestaron esos espacios, pues se daba una hora y media de transporte, más de 70 kilómetros y 100 familias embarcadas en este proceso diariamente durante un curso escolar, ¿no? Bueno, esto era un problema grave y aquí es donde bueno, la arquitectura modular pudo solucionar bueno, pues de manera inteligente, como dice, hay grandes problemas, soluciones inteligentes, el problema que se presentó con esta propiedad, ¿no? Este es el cronograma real que ha tenido el colegio en esta segunda etapa, donde ya 1 de septiembre empieza el colegio y no hay nada que hacer allí, y ya el 17 de septiembre pues cambiamos la estrategia, ¿no? Y presentamos una nueva solución para satisfacer las demandas y los problemas que tenía el colegio, ¿no? Bien, nos conceden la licencia, habiéndola solicitado el 17 de septiembre, se acabó concediendo el 25 de marzo. Y el colegio tenía que estar montado el 1 de septiembre. Bueno, aquí a nadie se le escapa, ¿no? Hay 6 meses donde uno estaría esperando que llegara ese momento en el que uno puede empezar, y 5 meses donde tendría uno que ir a toda velocidad para conseguir tener el colegio en marcha, ¿no?
esto en construcción tradicional, pues también en el estudio lo hemos hecho. Y ha habido veces que hemos empezado a hacer movimiento de tierras y a empezar a preparar muros pantalla sin tener muy claro cuál era la estructura que iba a apoyar encima. Y eso, barbaridades así se hacen, ¿no? Pero en este caso lo que hicimos fue, por supuesto, empezar la cimentación y la urbanización cuando nos conceden la licencia, pero gracias a la construcción modular, ¿no? Pues el edificio ya empezó a construirse mucho antes de tener la licencia, de manera que incluso nos dimos 2 meses para fabricar un prototipo, de manera que yo también hago así, esto que pasas por aquí, digo, muchas gracias, y cuando he visto que se iba bueno, nos dimos 2 meses. Que nos sirvió, bueno, para ver ajustes, rediseños, ver qué problemas podía tener y si había algo que rediseñar, reconfigurar, etcétera, hacerlo, ¿no? Y después, una vez que ya vimos que esto no funcionaba, pues completamos, lanzamos el resto de fabricación del edificio de manera simultánea, ¿no? Luego llega ese momento donde esos 2 procesos se unen y finalmente el certificado final de obra para este centro escolar lo dimos el 20 de julio. Claro, de 25 de marzo a 20 de julio van 4 meses escasos, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues es evidente, ¿no? Hay un periodo aquí donde se simultanean dos cosas, ¿no? Una, que no tienes licencia y sin embargo ya estás fabricando. Y luego hay otra segunda, también muy interesante, que es que estás haciendo, digamos, la base del edificio, urbanización, saneamiento, etcétera, y también sigues construyendo, de manera que son 2 procesos que se solapan, ¿no? Bien, en cuanto al proyecto en cuestión, que se ubica en esta parcela trapezoidal, bueno, pues inicialmente había para el futuro y tal, había una voluntad de hacer un edificio de los que llaman aquí de ladrillo definitivo, y empezamos con un proyecto muy sencillito, temporal, que bueno, pues iba a tener esta disposición, con los accesos, con los espacios de recreo por edades, una zona de comedor que se serviría por catering, una zona de oficina y para profesores y luego ya pues los de infantil y los espacios para los de primaria. Bueno, cuando esto no salió para adelante, hubo un momento en que la propiedad le propusimos bueno, pues rehacer el proyecto con unas soluciones constructivas, en este caso modulares también, pero cumpliendo toda la normativa y bueno, por supuesto, al querer una personalización del edificio, la propiedad ya no podía entrar dentro del circuito de alquileres del que os han hablado, sino que ya se lo tenía que comprar. Entonces, una vez que le dijimos a la propiedad que debía de comprarlo, la propiedad nos pidió una serie de cosas, ¿no? Es muy bien, oye, yo esto lo voy a comprar, ahora ya quiero que el aspecto representativo del edificio sea por lo menos de la misma calidad que el resto de centros docentes que yo tengo, o sea, que no se perjudique mi imagen, quiero que la velocidad de ejecución, viendo los problemas que veníamos teniendo, fuese rápida. Quiero que sea móvil, y quiero que sea móvil porque, bueno, a lo mejor este edificio se queda aquí siempre, pero si algún día lo muevo, bueno, pues, perdón, si algún día en otro lugar necesito arrancar un colegio desde cero, pues ya tengo un bien que lo puedo desplazar para ir arrancando centros sin ningún problema de normativas, ¿no? Y luego, bueno, pues el cumplimiento múltiple que viene un poco del punto anterior, ¿no? Claro, en movilidad requiere cumplir normas donde pones el edificio hoy y donde lo pones mañana, ¿no? Y luego, por supuesto, la eficiencia energética. Bueno, a todos estos puntos, bueno, pues digamos que las estrategias que llevamos son estas que vienen aquí y que vamos a ir viendo ahora punto por punto, empezando pues para el aspecto representativo por reposicionar los volúmenes y difuminar la junta, que era una petición del cliente. Aquí hubo que tirar del paquete de tizas, como yo digo, otra vez, porque el proyecto había que reconfigurarlo de nuevo, habría que rehacerlo y, bueno, pues hicimos una serie de movimientos en los edificios, en los distintos volúmenes, para reposicionar los elementos y, por lo tanto, conseguir una calidad de espacios intermedios, bueno, pues mayor, ¿no? Hicimos esos pequeños disloques o desplazamientos y de esa manera pues conseguimos espacios más estanciales en los exteriores, que no sean pasillos de fugas, sino que sean también para estar.
reconfiguramos por completo el edificio de comedor, eliminando los pilares que teníamos en medio. Bueno, cambiamos parte de los accesos, esto ya no tiene mayor importancia. El difuminado de la Junta sí que es un tema esencial. Este es de los que decían antes, el cliente quería de alguna manera difuminar el aspecto modular. No le molestaba, pero si conseguía difuminarlo, lo consideraba un valor importante, ¿no? Y para ello aquí entra ya la fachada, ¿no? Le dimos muchas vueltas, chapa perforada, incluso panel de hormigón prefabricado, cerámica, pero al final acabamos con unas piezas de policarbonato celular. Bueno, porque ahora vamos a ir viendo que nos hacían que el proyecto trabajara de una manera muy polifacética en distintos ámbitos, ¿no? El primero de ellos es este, el difuminado de la Junta, ¿no? Donde, bueno, pues distribuimos todas estas placas de policarbonato de 50 centímetros, intentando encajarlas para que cuando llegásemos a las esquinas, bueno, pues aquí llegásemos con una placa de esas de 50 que la doblaríamos para que nos quedasen 25 por un lado y 25 por otro. En este edificio es muy pequeño y puede parecer sencillo, pero cuando el edificio tiene 40 metros, pues claro, ya empiezan a surgir las dudas de verdad vas a llegar a la esquina de ahí al fondo y te va a quedar una placa de 25 doblando. Bueno, pues aquí es donde la construcción modular se vuelve una aliada por el tema de la precisión, ¿no? No ha habido ningún problema para conseguir todo esto con naturalidad, ¿no? Bueno, por supuesto ahí es donde montaríamos la Junta. Este edificio, que es el de administración, son 2 módulos. Y bueno, pues por supuesto todos los huecos de carpinterías, etcétera, se integran en ese ritmo, ¿no? De manera que empezamos a tirar millones de ejes o cientos de ejes de fachada en el proyecto para reconfigurarlo, ¿no? Bueno, sistemas de montaje seriados. Esto es interesante porque uno ve esa volumetría y dice, bien, bueno, pero esto modular, ¿cómo? Bueno, pues obviamente lo que aquí simplificamos para tener 2 tipos de módulos, los módulos de 8 metros y los módulos de 10 metros. Decir que eso que hemos visto antes de la fachada vino antes que la estructura. Es decir, primero diseñamos la fachada y luego vino la estructura. ¿Por qué? Porque lógicamente los interejes entre pilares tenían que adecuarse a ese ritmo de 50-50-50, si no, no hubiera sido posible. Entonces se rehizo la dimensión de la estructura para que esto fuese viable, ¿no? Os voy a contar con este edificio de aquí, que es el que hemos visto antes, el de administración, bueno, pues el proceso constructivo, ¿no? Para responder a esta pregunta de sistemas de montaje seriados, ¿no? Aparte de tener, lógicamente, solo 2 tipos de módulos para cubrir todo ese volumen, y por lo tanto favorecer que haya cierta repetición en muchos elementos, bueno, pues también es fundamental el diseño súper preciso del proyecto, ya lo han dicho, ¿no? Aquí tuvimos que recurrir a BIM, lo hicimos con Revit, para detallar absolutamente todos los encuentros de todo el proyecto. Generamos una serie de, bueno, en este caso eran familias de carpinterías y de subestructuras, etcétera, que conjugaban la repetición y la variación para conseguir, dentro de darle cierta movilidad al aspecto de la fachada, pues también tener elementos repetitivos en cuanto al proceso constructivo. Bien, la construcción en seco, aquí estamos ya con el tema del montaje y la construcción, ¿no? En seco es fundamental porque aquí no hay nada, por el tema de velocidad de ejecución, no hay nada que tenga que fraguar, no hay mortero, no hay hormigón, o sea, aquí todo o se ensambla, o se adhiere, o se suelda, o se atornilla, no sé, pero son piezas que se tienen que ir uniendo una con otra, ¿de acuerdo? De manera que la construcción en seco en este proceso es fundamental. Inicialmente, bueno, pues se construye en bastidor de suelo y bastidor de techo, la estructura digamos, de forjado de planta baja y de cubierta, ¿no? Bueno, aquí obviamente esto está volando porque es una infografía, pero en la realidad es incluso más cómodo porque lo tienes en el suelo, y que tenerlo en el suelo tiene también sus ventajas para algunas cosas, como por ejemplo hacer las pruebas de estanqueidad, impermeabilizar, etcétera, ¿no? De manera que directamente ahí hubo un momento en que se tiraron cientos de cubiertas y bueno, cientos no, un poco menos, muchísimas cubiertas, y se hicieron las pruebas de estanqueidad para verificar que no hubiese ninguna fuga, etcétera, ¿no? A partir de aquí se levanta ya la estructura vertical y los pilares, se le pone la cubierta al módulo ya lógicamente encima, y ya se empieza a trabajar en el plano del suelo. En el plano del suelo aquí hay un señor que iba
por delante poniendo un primer aislamiento y ya venían por detrás poniendo suelo radiante, porque en este colegio llevamos, una de las peticiones de la propiedad era llevar suelo radiante y refrescante. Y digamos que ahí se muestra un poco la seriación en cadena de ese proceso. Empezamos con falsos techos, en fin, tabiquería. Por aquí ya corre un poquito más. La fachada, que era una doble piel de policarbonato que dejaba una cámara, bueno, pues la interior, en la parte de abajo, le hicimos un zócalo de panel sándwich, bueno, pues por los impactos, ¿no? Los niños con las mesas, las sillas, bueno, pues hay un zócalo de 1 metro donde tenemos un panel sándwich, además microperforado para que nos mejorara las condiciones acústicas. Este es un elemento que lo montas muy rápido, porque es bonito ver paneles de 10 metros de longitud que llegan y 2 señores lo montan en 10 minutos. Bueno, ya subestructuras de carpinterías, ya montamos la piel interior, ya aparecen también las carpinterías propiamente dichas y se empiezan a encajar esas piezas de policarbonato. La piel exterior, lógicamente, donde ya, bueno, pues ahí se todas esas piezas, se dobló la famosa esquina donde te quedaban 25 por un lado y 25 por otro y lo conseguimos. O sea, esto pues al final, a falta de remates que quedaban ahí, bueno, pues ya verificamos que esto era viable, ¿no? Bien, una vez que tienes esto, bueno, pues lógicamente haces todo tipo de pruebas, el suelo radiante se prueba en fábrica in situ, se llenan los circuitos, se ve que todo funcione, y una vez que todo funciona, bueno, pues lo desensamblas, separas el edificio y lo embalas para llevarlo a obra. Bien, una vez allí, bueno, todo el tema del rediseño estructural tampoco, pero claro, el izado es una situación diferente a la habitual, quiero decir, la estructura se comporta de manera inversa, tienes que recalcular la estructura 2 veces, tiene que cumplir en las dos, porque el edificio va a estar apoyado, pero luego hay un momento en que tú tiras de ahí arriba y de repente todos los pilares empiezan a funcionar a tracción en vez de a compresión y todo tiene que aguantar, ¿no? Bueno, para ello la flexibilidad de los materiales y de todos los encuentros y el propio diseño estructural es importante, ¿no? Y bien, una vez que compruebas que con ese prototipo todo funciona, bueno, pues ya empieza a correr, ahora sí, con más velocidad el resto de los volúmenes, ¿no? De manera que ya pues esta fábrica se llenó por completo de pequeños edificios y empezó la velocidad, ¿no? Llegamos incluso a hacer pruebas de iluminación, de cómo se iba a percibir el edificio de noche con la luz interior, etcétera. Todo esto estamos hablando en fábrica. Esta imagen de aquí me gusta por contar una anécdota, ¿no? Porque aquí se habla de que todo es muy preciso, que hay que tener cuidado, que tal, pero voy a contar una anécdota simpática de esto, ¿no? En una visita de obra con la propiedad en fábrica, bueno, pues no recuerdo por qué circunstancias hubo que mover alguna de estas huecos de ventanas, había que moverlos, desplazarlos, y empezamos la reunión del acta, bueno, pues con este asunto. Las reconfiguramos, las pusimos en la planta y ese folio se lo llevaron y seguimos con el orden del día. Cuando salimos de la reunión en esa pequeña oficina que tienen allí, salimos por la puerta, ya teníamos puestas los huecos corregidos in situ, ya lo habían puesto, o sea, en media hora lo habían cambiado. Eso tiene que ver mucho, quiero decir, se habla de exactitud, pero también hay cierta flexibilidad si llegas a tiempo para poder modificar cosas como estas, ¿no? Bueno, el tema de la simultaneidad, esta imagen es gráfica, ¿no? Donde hay unos señores aquí todavía vertiendo hormigón y tal, y hay otros allí que ya están trayendo módulos porque esta zona ya está preparada para poner los módulos. Bien, al tema de desarrollo, en fin, todo esto que dice aquí, integrar arquitectura, ingeniería de estructuras, es una cosa muy singular de este proyecto, ¿no? Nos hemos preocupado muy mucho de sacarle chispas a todas las capacidades que tenía el proyecto. La primera, una de ellas es hacer trabajar a ese envolvente para solucionar todo tipo de requerimientos. El primero de ellos, bueno, pues tiene que ver con el soleamiento, ¿no? Bueno, en una situación en la que tengamos el impacto del sol por este lado, bueno, pasarían dos cosas. Una, que estas dos caras del edificio recibirían más radiación, y las otras dos, que estarían sombra, pues no la reciben. Bien, esta cámara de aire lo que intentamos es hacerle circular el aire, de manera que el aire que se nos queda
en ese espacio, digamos que se mezcle el de la orientación norte con el de la fachada sur, etcétera, para hacer una especie de colchón térmico que nos separa del exterior, ¿no? Repartiendo los vatios que recibimos por aquí con espacios donde no tenemos ese impacto de la radiación, ¿no? Bueno, aquí se trata de, obviamente, radiación que nos entra directamente, pero hay otra que por efecto invernadero se nos queda un aire ahí en la cámara, que lo hacemos recircular para conseguir esto. Aquí veis los circuitos de suelo radiante de este edificio. Bien, los colectores, hay un colector por cada módulo, de manera que, bueno, pues en concreto aquí, en este espacio y aquí, tenemos los colectores que van a dar servicio, uno a este módulo y otro a este. Coinciden con huecos de ventana, y es que la subestructura de la ventana también nos sirve para coger, en concreto la subestructura de la ventana de 50, nos sirve también para ubicar el colector. De manera que aquí hay un momento donde hay dos instalaciones y estructuras se tocan, ¿no? También llama la atención sobre estos dos puntitos negros que son muy chiquititos, que están aquí, ¿no? Estos son pilarines de transporte, es decir, también pensamos en intentar no sobredimensionar la estructura pensando solo en ese momento del izado, poniendo elementos que consigan hacer que sea viable esa estructura solo en el momento del izado y luego se puedan desmontar. De manera que tienes que tener en cuenta, bueno, pues que aquí hay dos pilares, que esos sí se van a quedar ahí y por lo tanto van a quedar embebidos en la tabiquería, pero que hay otros dos que luego van a ser retirados, ¿no? Esa cámara nos sirve también para llevar los circuitos primarios de suelo radiante hasta los colectores. Bien, también en cuanto a ventilación es interesante, ¿no? La unidad exterior que nos calienta el agua para el suelo radiante la tenemos ahí. ¿Cómo tratamos el tema de la ventilación aquí? Bueno, pues cogíamos aire del exterior, lógicamente, lo impulsábamos en los espacios, pero luego, en lugar de tirarlo fuera, lo que hacíamos era recircularlo de nuevo a la misma cámara. Y esta cámara, lo que hacíamos era lanzar el aire por aquí, al extractor que nos lleva el aire del interior caliente, aunque viciado, a la unidad exterior. ¿Esto para qué lo hacíamos? Pues para mejorar el rendimiento de esa máquina. Hicimos un estudio bastante preciso bueno, con la temperatura de consigna interior en verano y en invierno, y partiendo de cuál es la temperatura que teníamos fuera y el rendimiento que nos podía dar esa máquina, qué pasaba si este aire de dentro, en vez de lanzarlo al exterior, le creábamos un microclima, así decir, a esta máquina, de manera que trabajase entre dos focos más cercanos y mejorase su rendimiento. Y bueno, ahí es donde sacamos, esta es la curva de rendimiento de esa máquina y esta es la curva de rendimiento que conseguíamos que obtuviera, subiendo muchísimo su COP, el rendimiento de la máquina, gracias a esta operación, ¿no? Luego, por otro lado, hay otra situación interesante, que es el free cooling que conseguimos en algunos momentos del año, ¿no? Que es cuando la radiación que nos entra por fachada, que en este caso al ser policarbonato es bastante, bueno, nos viene muy bien, porque en un colegio está en principio prediseñado para el invierno, es cuando más se usa, en verano se usa menos, y nos focalizamos en que el rendimiento del colegio fuese óptimo, sobre todo en invierno, ¿no? La radiación en fachada, que es lo que representa esta curva, es mayor en febrero, marzo, abril, y en septiembre, un poco menos, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Ahora mismo, ¿no? O sea, un día como hoy es cuando más radiación recibe la cubierta, más incluso que la propia, perdón, la fachada recibe más que la propia cubierta. Dejamos que esa radiación nos entre dentro y nos sucede una cosa, que es que fuera estamos a lo mejor a 10-12 grados y dentro, gracias a esta radiación, estamos a 22-24 porque conseguimos acumular dentro el calor. ¿Ahí qué sucede? Que gracias a la ventilación refrigeramos, ¿no? De manera que tenemos el enfriamiento gratuito, ¿no? Metemos aire del exterior y conseguimos la temperatura de confort dentro solo usando el aire de fuera. Aquí ya no hay energía que recuperar porque lo que has hecho es no gastarla, ¿no? Bien, bueno, algunas características muy básicas del colegio. Me gusta centrarme en esto, ¿no? La sobrecarga de nieve, ¿no? Bueno, para este tipo de proyectos hace falta también clientes inteligentes. Antes decían, le preguntamos mucho al cliente para que nos diga, intente ver qué va a pasar más adelante. Bueno, aquí le apretamos bastante. Oye, ¿que quieres que tu edificio sea transportable? Bien, pero dime dónde, ¿no? Porque la sobrecarga de nieve, pues te coges el código técnico y tiene distintas situaciones. A los 2 días nos contestó diciendo, bien, lo quiero llevar a todas las capitales de provincia
Y bueno, pues esa tabla que yo le mandé diciéndole, bueno, aquí hay un corte donde piénsatelo porque vale dinero. Bueno, pues ni a León, ni a Conca, ni a Teruel, ni a Ávila. ¿Por qué? Porque ahí la sobrecarga de nieve es mayor y por lo tanto la estructura tiene que trabajar más. El cliente se tiene que mojar porque está pagando un sobrecoste para que el edificio sea móvil de verdad. Y yo le avisé, o sea, si no lo vas a mover, dímelo que nos hagamos dinero. O sea, es importante, ¿no?, que el tema. Y igual pasa con el aislamiento, ¿no?, tanto en cubierta, fachada como huecos, ¿no? La zona climática donde está el edificio ahora mismo es la zona D y esta es la solicitación que teníamos. Sin embargo, pues el proyecto ha alcanzado una prestación mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cliente creía que era probable que llegara a una zona E con este edificio, ¿no? Y también ahí se tuvo que mojar, ¿no? Bueno, todo esto son muchas cosas donde uno dice el multicumplimiento ese que ponía ya al principio es múltiplo, en estos conceptos y también en educación. Las aulas no son iguales en todos los sitios, las dimensiones, tampoco las alturas, de manera que centrar el tiro es importante. Ya por último comentar una serie de pérgolas fotovoltaicas que pusimos en el centro para, bueno, pues cada vez de manera que cuando salieras de las aulas, bueno, pues no te mojaras directamente si un día llovía. Dotamos de unas baterías para también almacenar energía y de un inversor, bueno, pues bastante sofisticado, que es capaz de comprar energía por la noche, que es más barata a la eléctrica para llenar las baterías y en fin, hace cosas muy interesantes que no vienen al caso. Pero esto sí es importante, ¿no?, que le hayamos hecho a la propiedad un edificio con un consumo de 40,25 kilovatios hora metro cuadrado año, que es el ratio menor que tiene de todos sus centros, siendo el modular. Eso es interesante. Bueno, y ya unas imágenes de cómo acabó el colegio. Luego también cuidamos el tema de la urbanización, lógicamente, los exteriores, que se ve muy bien el tema de las pérgolas. Todo el tema de las esquinas que veíamos antes, ¿no? El tema de los volúmenes que se mueven un poquito para dar mayor dinamismo al colegio. Esto no es el nombre del colegio, es secundaria, es por donde tienen que circular los niños de secundaria, los de infantil tienen otros recorridos, etc. Este es el edificio de administración, aquí hay prototipo donde tiene, bueno, pues dentro de unos revestimientos fenólicos, cabinas de mamparas de divisiones. Nos permitimos incluso diseñar una luminaria con una chapa plegada que quedó francamente bien. Espacios muy luminosos, aquí está ese panel sándwich que veíamos antes microperforado, aquí también se ve, este es el comedor. Este es el comedor, pero con una foto de mi móvil, que no es tan buena, pero bueno, me gustaba ver, ¿no?, que era un espacio muy grande, muy luminoso, sin tener encendidas las luces, no había necesidad de ello, ¿no? Esta es una de las aulas, que comparten dos módulos, lógicamente. Y bueno, aquí también esta imagen me gusta porque se ve muy bien mutar la fachada, ¿no? Como aquí es muy blanquecina durante el día y luego cómo muta por la noche a sacar todo el colorido este que tiene dentro después de aquellas pruebas que hicimos y tal, y que luego, pues gracias a Dios, pues fue viable y se resolvió. Y bueno, ahora hay un vídeo también de... Es una compañía que opera en 30 países desde hace más de 60 años, más de 30 países. Nos dedicamos a hacer edificaciones modulares. Lo que caracteriza una edificación modular es que se puede adaptar a lo largo del tiempo a las necesidades del cliente. Digamos, se puede hacer un traje a medida, yo diría que multidimensional. Muchísima experiencia en el sector de la educación, en nuestro sector premium, llevamos más de 200.000 metros cuadrados construidos en España y más de 30 años trabajando. Lo que nos permite a nosotros funcionar con un margen muy rápido y efectivo es que no se trabaja en la calle, se trabaja dentro de una nave, con lo cual cualquier elemento que estemos utilizando es muy rápido. Montamos la estructura, montamos después instalaciones, fachadas, va todo continuo, con lo cual todo el proceso que hacemos es
o sobreproducción en cadena. Es una construcción mucho más precisa, tanto desde el diseño como la fabricación como la construcción, es mucho más exacto todo, por tanto hay una serie de ahorros importantes. 2015 ha sido un año muy importante para nosotros porque hemos suministrado al mercado, tanto en venta como en alquiler, construcciones que cumplen estos últimos requisitos. Vimos que la solución de construcción modular podía adaptarse muy bien a lo que nosotros queríamos, por plazo de ejecución y sobre todo por la facilidad de que se pudiera construir en nave antes de que consiguiéramos la licencia de obras. Entonces eso ha facilitado que ganemos plazo y que mientras nos daban la licencia en el ayuntamiento, el colegio se iba construyendo en una nave en Valladolid. Tiene las últimas tecnologías y todas las últimas innovaciones. Cuenta el colegio con suelo radiante, tiene toda la iluminación LED, tiene las placas fotovoltaicas que generan suficiente electricidad como para tener el colegio completamente iluminado, tiene unos niveles de confort y acabados que están incluso por encima de algunos edificios que conozco de otros colegios de construcción tradicional. El proyecto presentaba múltiples desafíos. La primera era pues, cubrir todas las necesidades del cliente, que en este caso tenía una localización muy concreta, pudiese cumplir con el código técnico y con la normativa local de cualquier ubicación de España, es decir, se lo podía dar a Valladolid, se lo podía dar a Sevilla y siempre con una reutilización mayor del 90%. Bueno, cuando uno habla con un cliente y desde el principio te dice, bueno, es que para este edificio yo lo quiero todo, bueno, pues uno empieza a decir, bueno, ¿qué es todo? Todo es que sea un edificio móvil, que sea un edificio de altas prestaciones en cuanto a energía, que sea un edificio que cumpla con todas las normativas, tanto de edificación como de educación, en cuanto a dimensiones de aulas, alturas, disposiciones, etcétera, y que se haga en un tiempo récord, ¿no? Este centro es el sexto centro del que soy director y bueno, a mí me ha impactado el tipo de construcción muchísimo. Primero, bueno, pues rayaría la rapidez y luego, desde el punto de vista pedagógico, más didáctico, señalaría como ventaja es el aislamiento acústico, la luz del centro, crean serenidad en las aulas. Como padre del colegio Santa Amanda, he podido disfrutar de ver este sistema de construcción desde el principio. Al final, una idea es que todo esto se me ha pasado volando. Para nosotros ha sido algo maravilloso, porque en tan solo 4 meses hemos podido traer aquí a los niños. La mayoría vivimos muy cerca y era algo impensable, porque una construcción tradicional se nos iba muchísimo tiempo. A mí me parece que es un colegio ideal, porque muchas veces las construcciones la gente dice tiene que durar 300 años. Bueno, yo los colegios que conozco de los años 70 tuvimos que hacer una reforma general que prácticamente era más cara que haber tirado el colegio y haberlo vuelto a levantar. Entonces en este tipo de estructuras pues tienen unas ventajas enormes. Es un acierto de todas y no es lo que la gente piensa típico barracón de colegio, esto es otra cosa. Cumple un poco el sueño de cualquier promotor privado de este sector, porque es un edificio que respeta toda la normativa local y nacional, que tiene una alta eficiencia energética, que tiene una estética pues bastante atractiva y que bueno, pues además la hemos entregado en un plazo bastante corto en comparación con lo que es una edificación tradicional, y además es transportable conservando íntegramente sus características. Gracias al trabajo colaborativo que hemos hecho con AGECO, con la ingeniería, bueno, pues hemos desarrollado un producto verdaderamente sorprendente, ¿no? Y bueno, pues creemos que este es el futuro.
Bueno, pues espero que os haya gustado. Por terminar, esto Álvaro no es... Bueno, pues por terminar, acabar con el paquete de tizas con el que hemos empezado al principio. ¿Por qué el paquete de tizas? Porque me dice, oye, ¿qué se puede hacer con un paquete de tizas? Este proyecto era muy sencillito, ¿no? Yo tengo un amigo que es profesor en la Escuela de Arquitectura en Madrid, en no sé qué curso, en cuarto me parece, o en tercero, y ha puesto a todos durante todo el curso académico a trabajar con tizas, con un paquete de tizas, para ver cómo eran capaces de desarrollar soluciones y proyectos, ¿no? Bueno, ha sido tan interesante que la Fundación Jorge Oteiza ha organizado una exposición para exponer la cantidad de trabajos que han desarrollado con un paquete de tizas, ¿no? Bueno, ¿por qué viene esto, no? Porque ya hemos visto que el transporte no es un problema, ahora digo, el diseño tampoco es un problema, lo que hace falta es compromiso de proyectistas, arquitectos en dar soluciones con rigor, soluciones técnicas rigurosas para conseguir el sueño de desplazar edificios. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Javier. Bueno, pues vamos a ir terminando. A ver, hemos visto 3 casos prácticos sucedidos en 2015 con testimonios de los usuarios, con una cierta explicación en detalle. Por supuesto, si necesitáis más detalles técnicos, estaremos encantados en contestaros. Si nos dejáis vuestros datos en el documento, pues os mandaremos la información que preciséis. Pero estos 3 casos nos han servido para ver un poco lo que comentábamos al principio, las ventajas diferenciales y innovadoras que aporta la arquitectura modular, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a modo de resumen, pues a mí me gustaría digamos, recapitular, pues recordando que la principal ventaja es poder proporcionar edificios, sean centros educativos o de otro tipo, en este caso hemos visto casos de centros educativos, como haga falta, para quien haga falta, cuando haga falta, donde haga falta y con el mejor coste. Al final es con la máxima calidad, tanto en acabados como en imagen, cumpliendo normativas, para quien haga falta, edificios versátiles, cuando haga falta, rápidos en su montaje e instalación, donde haga falta porque son reubicables, y ese donde haga falta no solamente en la primera colocación, sino a lo largo de la vida útil del mismo, y con un óptimo retorno de la inversión. Y por entrar en detalle, un poquito en detalle, pues como haga falta, pues cumpliendo de todas las normativas, incluso las locales y las específicas del sector o del uso para que se va a utilizar el edificio. En este caso, sabéis seguramente todos vosotros que hay unos requerimientos muy específicos para los colegios, ¿de acuerdo? En cuanto a distribución, tamaño, etcétera, ¿no? Precisamente aquí está Joan Canals que nos puede aportar. Por otro cumplimiento, también en cuanto a que pueden ser dotados de todo tipo de equipamiento. Nosotros en la compañía tenemos un programa de trabajo que lo llamamos 360, que nos permite dotar de equipamientos complementarios a las edificaciones que suministramos. Y cuando hablo de equipamiento hablo de mobiliario y otro tipo de servicios. También pues hacemos referencia, pues como hemos visto, pues a todo tipo de alternativas estéticas, como interiores como exteriores, por lo tanto con la máxima calidad. Para quien haga falta, bien, hay un tema que además algunos clientes nos están haciendo mención, que es que por evolución demográfica está habiendo un incremento de necesidad más de edificios o de colegios para educación secundaria más que para primaria. La previsión, de hecho, es que haya un crecimiento superior al 10% de los alumnos que hoy están en centros educativos de educación infantil y primaria. Dentro de los próximos 5 años crecerá un 10% la necesidad de plazas educativas para secundaria, porque son un 10% más los alumnos que están cursando los cursos de educación infantil y primaria que los que están en secundaria. ¿Eso qué significa? Pues que los centros tendrán que adaptarse en el futuro y necesitarán ser versátiles en cuanto a la capacidad de ocupación de las aulas, porque las exigencias, como veíamos antes, son diferentes. Bien, pues este tipo de
de edificaciones permiten una redistribución interior del espacio para adaptarse a esta necesidad y por tanto podemos hablar de que son versátiles, sin ni que decir tiene lo que comentábamos antes de que pueden ampliarse, reducirse y demás. Además, cuando haga falta, esto es un poco la comparativa a modo de resumen de lo que hemos visto antes, dos casos de edificación modular frente a construcción tradicional. Pues en un caso es un aulario doble pequeñito y otro caso es un colegio. Pues un poco la duración en construcción tradicional, que como veis es una secuencia de actividades una detrás de otra, y en la modular, pues aparte de que estas actividades puedan tener una duración menor, además pues se pueden solapar en el tiempo, con lo cual se puede reducir el tiempo de ejecución de manera muy significativa. Por tanto, rápidos. Donde haga falta, bien, pues lo que hemos comentado, completamente reubicables. Aquí tenéis el ejemplo de Viladomat y la capacidad que tienen de ser transportables, reubicables y demás. Y al mejor coste, este es un tema que me voy a detener un pelín, si me permitís, porque además yo creo que es muy interesante. A ver, lo normal es que el metro cuadrado de edificación modular y el metro cuadrado de edificación tradicional sean lo mismo, ¿vale? Lo que sucede es que hay veces, precisamente, como hay que prever que pueda reubicarse en diversos sitios, hay un detalle, por ejemplo, que comentaba antes Javier Antón, que es que el hecho de que esta fachada redistribuya, digamos, la temperatura a lo largo de toda su superficie, hace que pueda ubicarse con cualquier orientación en el futuro. No hay que pensar que una parte de la fachada hay que dotarla de un mayor aislamiento que otra, porque no se sabe en el futuro qué orientación tendrá, y este tipo de añadidos pues puede suponer un mayor coste. Nosotros aquí hemos hecho un análisis de un caso concreto en el que pues si pueden dotar de una serie de costes añadidos precisamente para prever todo ese tipo de temas, en el peor de los casos podría ser un 20% más caro. Entonces, si cogemos un poco esta curva os la explico muy rápidamente. Esta curva mide pues los costes diferenciales o adicionales que tenemos por la construcción tradicional frente a la modular a lo largo de la vida útil de un edificio, en función de el nivel de ocupación medio que tenga. Por tanto, a partir de un punto en el que puede ser más barato, ligeramente más barato el coste metro cuadrado para una hipótesis de 100% de capacidad ocupada, y por tanto para una hipótesis de menos incertidumbre, a medida que crece la incertidumbre y la posibilidad de que durante la vida útil de una edificación pueda quedar infrautilizada, evidentemente los costes se disparan, los costes diferenciales de una solución frente a otra se disparan. Este es un caso muy concreto. Por ejemplo, es un caso de una ocupación media en los primeros 10 años de vida útil de un colegio de tamaño de 450 alumnos, una línea, 4.200 metros cuadrados, que a lo largo de su vida útil pueda tener una capacidad ocupada del 67%. En este caso, los costes diferenciales son un 14% mayores en el caso de la construcción tradicional en comparación con la definitiva, a pesar de que pudiera suceder que el coste por metro cuadrado fuera un 20% más caro. ¿De acuerdo? Y esto diréis, ¿y cómo es posible que sea así? En primer lugar, porque en el caso de la construcción tradicional, pues al final la máxima superficie construida es la máxima, es siempre la misma, es decir, es la que necesitas para poder dar servicio a este número de usuarios. Claro, en el caso de la construcción modular, pues se puede ir construyendo de manera paulatina a lo largo de la vida del colegio, de manera que en esos 10 años los metros cuadrados utilizados de media pues sean sustancialmente menores. Aquí ya tenemos un primer ahorro. Además de eso, pues bueno, el centro puede empezar a estar en funcionamiento aproximadamente pues a la mitad de tiempo. En este caso pues hemos hecho la hipótesis de 12 meses frente a 6 meses. Cada caso es diferente. Además de eso, si empezamos a analizar los costes diferenciales calculados con su valor actual neto, es decir, con su valor a día de hoy, pues podemos ver que los costes de mantenimiento ya empiezan a ser menores porque tienes que mantener menos superficie, los costes de alquiler de módulos temporales, en un caso lo necesitas para poder hacer frente a esta diferencia de plazo de entrega frente a la entrega modular actual, consumos 3/4 de lo mismo, impuestos y los gastos financieros, pues al final son muy parecidos, a pesar de que el coste final de la inversión pueda ser un poco mayor. ¿De acuerdo?
Bien, pues esto es un ejemplo, pero que hay muchísimos, y solamente en el caso de que uno, digamos, el primer día de la vida útil del bien vaya a acertar al 100% lo que va a pasar en cuanto a su utilización en el futuro, solamente en ese caso. En el resto de los casos es muchísimo más rentable la construcción con arquitectura modular. Bien, por tanto, frente a las incertidumbres o los retos que comentábamos al principio de Barracones frente a la posibilidad de tener edificios de ladrillo infrautilizados, ya sabemos qué podemos hacer. Podemos hacer centros educativos, los centros educativos más rentables por ser pues de la máxima calidad, versátiles, rápidos, reubicables y con el mejor coste que hemos comentado. Y bueno, ahora que estamos cerca de las Navidades, me permitís la broma de decir que la arquitectura modular pues puede hacer realidad la carta de los Reyes Magos. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Ahora tenemos, cuando terminemos, un pequeño refrigerio para tomar algo con vosotros, y bueno, pues abrimos, si queréis, turno de preguntas y estamos dispuestos a atender lo que consideréis adecuado. Tradicional. 100%. Se puede decir que una construcción realizada con arquitectura modular puede tener una durabilidad exactamente igual que cualquier edificio ejecutado con cualquier otro sistema constructivo. Cada edificio se diseña, es profeso para conseguir que tenga la duración que sea necesaria en cada caso. No tiene por qué ser menor, puede ser mayor en algunos casos. También es un elemento de ahorro de costes, precisamente el hecho de ser reubicable, que estás comparando, pues tener que hacer el coste, tener que hacer un espacio nuevo y donde también necesitas con el coste de desensamblar un edificio que ya tienes, llevarlo a otro sitio y en su caso, pues en ese proceso, hacer los ajustes necesarios o el mantenimiento necesario para que instala, por decirlo así, puedes encontrar. Que se mueven los colegios de una zona a otra, pues se les hace un mantenimiento suficiente. Soy Javier Sanz. A ver, quería saber un par de cosas. A nivel de medidas, el transporte, el ancho del módulo que tenéis central, ¿cuál sería la medida estándar de máxima anchura, máxima longitud? Y después, de cara a los precios, si tenéis algún ratio de tanto por ciento diferencial entre los dos extremos que cumplen el código técnico a nivel de tanto por ciento. Yo contesto, si quieres, a la primera parte. Pues bueno, la ley de transportes establece una serie de cortes por los cuales hay una serie de medidas por las cuales se establece que un transporte pasa de ser normal a ser un transporte especial, muy especial, etc. Un transporte especial sin más, que no necesita más que un permiso, no necesita tener vigilancia y vehículos que vayan tanto delante como detrás, como ocurre con las palas de los aerogeneradores, etcétera, pues tienen que ser menos de 3 metros de ancho y un máximo de... tiene que ser una carga que quepa en un camión, en una plataforma extensible, de hasta 13 metros y medio, 14 metros como mucho. Entonces lo normal es que sea menos de 3 metros de ancho, unos 12 metros de largo, y la altura total con el camión incluido no suele sobrepasar los 4 metros y medio. Pero hay muchos casos en los que esas medidas se sobrepasan y entonces hay que estudiar el circuito por donde ha de discurrir el transporte para no tener problemas por gálibos, etcétera, por curvas, etcétera. Y respecto al coste, depende de cada caso. A ver, el rango puede oscilar entre, por decirte una cifra ajustada, que evidentemente cada caso, cada zona
puede variar pues del orden de 750 a 800 euros metro cuadrado, lo que se podría ser la parte baja, y evidentemente la alta pues todo lo que se quiera, puede superar los 1200, 1300, ¿vale? Pero dependerá de cada caso. Si lo quieres sobredimensionar y además de dotarlo de todo tipo de elementos de alta tecnología y demás, pues se te puede aproximar más a los 1200, 1300 que a los 1000, pero dependerá de cada caso. Pero no son estándares, o sea, esa medida, es decir, nuestros estándares, ese edificio de estándares, o digamos nuestros módulos de estándares, pues pueden estar, pues sí, entre los 800 y los 1000, 1100 euros metro cuadrado, también dependiendo de la fachada que le quieras poner, pues entre cosas. Era eso lo que... Sí, pues eso, un 20, un 25%. Sí. Cumpliendo el código técnico, sí. Sin cumplir código técnico, pero cumpliendo a lo mejor algunas partes, pues puede ser menor, claro, puede rondar a lo mejor los 600 euros, 700, dependiendo también de cumplir. Más cosas. Dos preguntas. La primera es, ¿qué altura máxima se podía conseguir apilando los módulos, nivel de cumplir el sismo y demás? Y la segunda es que me llamó la atención y con un elemento que sea con estructura ligera de metálica, ¿qué protección al fuego para pensar en responsabilidad de ha tenido? Porque hay elementos clipados que se ve la placa ondulada en techo y poquita cosa más. Me imagino que esto último te refieres al edificio que ha presentado Javier Antón, el último, ¿verdad? Sí. Bien. Este edificio con la fachada de policarbonato es un edificio que está ejecutado según el proyecto en cuestión, es decir, es un edificio que está pensado para tener, en este caso, una única planta, y como tal está parametrizado. Entonces, el cumplimiento a fuego que tiene en este caso se consigue mediante placas de Promat sobre la propia estructura, consiguiendo de esa forma la resistencia a fuego que les da aplicación en este caso. En el otro caso que hemos visto, en el caso de Viladomat, aquí no se ve ninguna imagen, está hecho con los módulos Progress. Este edificio está diseñado de forma estándar en origen para ser apilable a 3 alturas y tener una resistencia al fuego de R60, de 60 minutos. Y se consigue también de una forma parecida, mediante unos remates que llevan unas placas de Promat y protegen toda la estructura. En este caso no se ha conseguido ese certificado vía cálculo, sino que se ha hecho un ensayo a fuego del módulo en una cámara adecuada y se ha conseguido esa certificación. Pero en todo caso, cualquier edificio que se ejecute con este tipo constructivo, este tipo de edificación modular, si desde el inicio se diseña adecuadamente, se puede ejecutar cualquier altura, es decir, se pueden hacer edificios de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 plantas, y se puede dotar de la resistencia al fuego que se necesite en cada uno de los casos. Únicamente cuando se arranque, la dificultad está en que cuando se arranca el proyecto tienen que estar todas las decisiones a tener en cuenta claras para empezar a proyectar de la forma más conveniente. Bueno, es que dependerá en cada caso. A lo mejor a partir de cierta altura no conviene a lo mejor utilizar solamente estructuras metálicas, sino que podemos utilizar estructuras prefabricadas de hormigón también, que nos ayuden a soportar el sismo allá donde sea necesario.